Bueno, vamos a iniciar con nuestra reunión número 2 del taller de fijación de contenido. En esta oportunidad vamos a hacer una recapitulación de la reunión número 1, donde presentamos el taller, cuál iba a ser la dinámica, hablamos acerca un poco de la cognición, de la identificación de los hechos de la realidad, del periodismo del periodista como decodificador de la información, como un investigador y del papel de cada uno de nosotros dentro de la sociedad. Hicimos una pequeña introspección para pues realmente darnos una idea de cuál es ese papel que debemos de desarrollar dentro de nuestras comunidades y cómo este taller nos puede ayudar a tener un mejor desempeño en nuestro trabajo. Esa fue la reunión número 1 y hoy pues lo dejamos ya en el pasado. Hoy vamos a pasar a las segundas 2 partes de nuestra creación de la pieza comunicacional, donde veremos un poco acerca de cruces de variables y de redacción. Ya elegimos nuestro tema con todos sus pasos, ya buscamos nuestras fuentes con todos nuestros pasos. Hoy vamos a hablar del cruce de variables y de la redacción. En la primera parte de la reunión número 1, la reunión pasada, hablamos un poco de la elección del tema, de la justificación del tema, del objetivo, del enfoque que debía tener nuestro tema, nuestro paradigma o explicación inicial, lo cual va a conformar un paradigma metodológico, cómo es que nosotros vamos a trabajar nuestro tema. Y todo esto es como para una guía, como un guión que nos va a llevar a hacer nuestra pieza comunicacional mucho mejor. Recuerden de que esto realmente ya es cuando ha pasado la noticia a un estadio más de reflexión. No es la primera noticia que viene con actualidad y que es pronta y pues muchas veces no se ahonda mucho en el tema, sino simplemente es el hecho de dar la noticia, la llamada breaking news, sino que esta ya es una noticia dura, ya es la noticia donde se tiene reflexión y donde se pueden hacer todos esos pasos. Claro, ahorita tenemos 3 semanas para trabajar, pero realmente en una redacción es horas donde vamos a tener que hacer todo esto. Lógicamente, pues ya tenemos por ahí mapeadas algunas fuentes, ya tenemos un objetivo, digamos, general que tiene el medio y que nosotros podemos echar mano de eso para ir de alguna forma hilvanando nuestras piezas y presentarlas en los tiempos, porque muchas veces se manejan tiempos, la mayoría de veces se manejan tiempos de entrega y hay que ceñirse a ellos. Pero como les digo, esto ya es parte de la noticia dura, donde podemos ir haciendo estos. Claro que se debe de hacer también en las noticias, en las breaking news, en las noticias inmediatas, pero todo va más rápido y con menos profundidad. Esto ya tiene más reflexión y esa es la gran diferencia. En el paso 2 de la reunión número 1 buscamos nuestras fuentes. Muchos en su tarea me di cuenta que solamente buscaban sus fuentes citando a la institución y no, es básicamente ser un poco más específico citando la fuente, es decir, el informe tal de la institución tal del año tal, ahí encuentro estos datos. El informe de esta otra empresa o este estudio o este libro, precisamente eso, una entrevista también, una entrevista tal, realizada a tal persona en tal día, en tal lugar, también tener mapeadas todas esas fuentes porque van a ser pues los insumos que vamos a utilizar para poder presentar el hecho de la realidad del cual nos estamos tratando de enfocar. En eso viene la selección de las fuentes, ¿verdad? O sea, tenemos que muchas veces alguna fuente no nos termina de convencer en este momento y la podemos guardar para reciclarla en algún otro momento. En esta ocasión, pues sí, seleccionamos las fuentes que necesitamos para nuestro tema y ya dejamos solo esas. Sin dejar de lado las otras en el sentido de perderlas y ya está, sino archivarlas de alguna forma que cuando tengamos un tema que nos interese y necesitemos de esas fuentes, podamos ir a traerlas. En la búsqueda de variables, en el curso de variables, pues nos damos cuenta cómo básicamente es qué vamos a tomar de cada una de las fuentes para poder cruzarlos y qué datos podemos encontrar para poder hacer ese cruce y darnos una mejor idea de lo que estamos viendo, de lo que estamos experimentando frente a ese hecho de la realidad. Con todo esto necesitamos un sistema de organización, de codificación, entonces por lo menos
si estamos tratando o si ya tenemos algún tipo de limitación en cuanto a nuestras variables, poder codificarlo por variables, darle un código a cada una de ellas para que sea más fácil luego el poderlas encontrar y el poder hacer ese cruce de variables. La codificación de datos puede ser por letras, puede ser por números, puede ser por colores. Eso ya es a gusto de cada quien. Yo en particular utilizo algunos software para codificación de datos como es el Atlas T, que es digamos, un software un poco más dirigido hacia la investigación, pero como ya sabemos, nosotros somos investigadores también, investigadores de la noticia. Luego seleccionamos una historia marco, es decir, la historia que nos va a servir para enganchar a nuestra audiencia y poder sensibilizarlos acerca del tema en que nosotros estamos trabajando y persuadirlos. Básicamente esto es toda la parte de la investigación. Primero fue la parte 1, la planificación, y esta es la investigación. Todos los datos que nos van a servir para poder marcar esa diferencia en nuestra nota periodística, en nuestra pieza comunicacional. Luego, bueno, en esta reunión 2 sí ya vamos a entrarle con más ganas a la parte de el cruce de variables y a la redacción. ¿Qué podemos hablar acerca del cruce de variables? Bueno, que la cruce de variables es la reflexión acerca de cómo cada variable modifica el hecho de la realidad. Es decir, digamos que queremos hablar de un tema, por ejemplo, el tema del embarazo de niñas de menores de edad en el departamento de Chimaltenango, por ejemplo, ¿verdad? Variables, mujeres, variable niña o adolescente o menor de edad, y variable Chimaltenango, que es el área geográfica. Entonces, cruzando esos datos, cuántas niñas adolescentes, cuántas están siendo embarazadas, es la otra variable, y que viven en Chimaltenango, cruzando esas variables, nos pueden dar algún dato que nos lleve a la reflexión de ese hecho de la realidad. Básicamente estas variables nos acercan a ese hecho de la realidad y cómo la vamos a ir enfocando, ¿verdad? Dirigiéndonos a un enfoque establecido. Por lo que en el cruce de variables podemos encontrar también nuestras palabras claves. Palabras claves que nos ayudarán no solo en el cruce de los datos, sino también en ir buscando ya un título adecuado y también poder hacer una especie de scouting o de búsqueda dentro de algunos softwares para encontrar palabras que están siendo buscadas en el internet y que nosotros podamos responder a ellas con la información que estamos generando a través de nuestra pieza comunicacional. Bueno, hablando de cruces de variables, también tenemos que hablar un poco de periodismo de datos. ¿Qué es el periodismo de datos? Bueno, son las herramientas ofrecidas por las matemáticas y la tecnología que combinan datos cualitativos y cuantitativos para generar análisis más potentes. Claro que lo podemos hacer, digámoslo así, artesanalmente o a pie, digamos, con mapas conceptuales, con, digamos, cuadros comparativos, con por ahí algún tipo, con diagramas, pero en los software y las tecnologías nos han ayudado, por ejemplo, con herramientas como el Excel o el Google Sheet, el Google Data Studio, Flourish, que es específicamente para los periodistas, y Atlas T, como por ejemplo les estaba comentando, que es para básicamente los investigadores ya del área académica, pero que también se puede servir, que es valedero para el periodismo de datos. Entonces, bueno, podría presentarles un poco cada una de estas herramientas así de una forma muy por encima, muy por encima, porque no tenemos mucho tiempo para esto, pero sí, por ejemplo, Google Data Studio y Excel bueno, Excel es una herramienta poderosísima para poder cruzar datos con las llamadas cuadros dinámicos o tablas dinámicas que nos ayudan a cruzar esos datos precisamente. Yo tengo por aquí algún ejemplo de algo que estoy realizando, de una investigación que estoy realizando y que pues no tendría la menor preocupación en poderles enseñar estos datos. Claro, no les estoy dando todo el estudio, pero sí solo para que vean más o menos cómo estamos trabajando. Muchas veces también se pueden combinar algunas de estas herramientas, digamos Excel para hacer la carga o Google Sheet para hacer la carga de los datos y Google Data Studio para poder presentarlos de una forma más visual. Y Flourish pues también hace las mismas, lo que
alguna limitación tienen, algunos son de paga, algunos otros son simplemente versiones gratuitas o que puede usar cualquiera. Claro, las versiones de paga siempre tienen mejores funciones que las que no. En el caso de Excel, pues hay que comprar el Office. Google Data Studio creo que tiene mejores plantillas si se paga. Flourish igual tiene los datos que presenten en el momento que se usa Flourish regularmente pues son de uso para todo el mundo, ¿verdad? Y público. Si uno compra la licencia, creo que ya puede tener cierto tipo de privacidad en ese sentido. Y Atlas Ticket tiene todas las funciones y todas las herramientas, pero por un límite de tiempo de más o menos 15 días. Entonces, si uno quiere hacer una investigación así mera rapidita, puede utilizar la versión de paga si es que no se va a terminar o si no va a agotar su tema en menos de 15 días. Puede utilizar esa versión que tiene todas las herramientas, pero solamente pues con la limitante de los 15 días. Luego después pues hay planes de 6 meses, de un año, de 5 años, porque como son para básicamente herramientas para investigaciones largas, también está esa opción. O puede buscarse también una aplicación para estudiante o una aplicación para ya forma comercial o académica, ¿verdad? O sea, Atlas T es eso. Voy a enseñarles un poco acerca de lo que he estado trabajando en Excel, que fue la herramienta que utilicé en ese momento para hacer esta cruce de datos. Por ejemplo, aquí tenemos, para mostrarles un poco, digamos, en cuanto a mi trabajo, yo he estado trabajando en algunos temas con la Iglesia Católica, ¿verdad? Y entonces he utilizado, he echado mano de las bases de datos de esta herramienta Excel y de sus tablas dinámicas, ¿verdad? Entonces, en una encuesta que realizamos, eh, básicamente mis variables me las presenta Excel de esta forma. Sí logran ver mi escritorio, ¿verdad? Sí. Bueno, Excel me las presenta de esta forma. Mis variables pues van a ser cada una de las preguntas que tuve en mi encuesta. No siempre es así, entonces ustedes pueden ir modificando su trabajo en base a sus necesidades. A mí pues también esta herramienta me sirvió ahora, en algunas otras ocasiones no la he utilizado, entonces aquí presento mis variables y entonces voy modificando los datos para, bueno, no los datos, sino el análisis de las variables para que los datos me den información acerca de qué es lo que estoy preguntando, ¿verdad? Entonces, en una tabla dinámica me es un poco más fácil ir haciendo ese recorrido más rápido, ¿verdad? Digamos, si yo aquí crucé mi variable, alguna vez ha escuchado el término ciberteología y aquí, por ejemplo, la puedo decir, bueno, quiero saber quiénes sí escucharon y tengo mis variables, aquí puedo hacer todas, ¿verdad? Quiero saber solamente quiénes sí, marco sí, le doy a aceptar. Eh, Esto va cruzado con mi variable de sexo, ¿verdad? Hombre-mujer, y cruzado con mi variable de relación que tenga con la iglesia. Entonces, por acá me tiró el dato, ¿verdad? Del 100% de hombres, el 33% que son sacerdotes me dijeron que sí conocían, el 17% que no conocía, que seminaristas que sí conocían, y el 50% de vida religiosa que sí conocían, ¿verdad? De mujeres no me sacó nada, me imagino que no hubo respuestas. Eh, si, pre, si cruzo la variable 2, ahí ya me apareció una persona más, digamos, cruzado con mi variable de relación con la iglesia, ¿verdad? Ya me salió otro dato. Esto me ayuda a ir analizando la información, ¿verdad? Y luego pues la manejé incrustándole una gráfica para poder tener una visión más amplia. Igual en la gráfica puedo ir modificando en base a esta mi primer variable que es la pregunta, ¿verdad? Si alguna vez había escuchado el término ciberteología y aquí tengo mis otras variables que puedo modificar, ¿verdad? Hombre, mujer y su relación con la iglesia, ¿verdad? Entonces aquí en el PI ya me doy cuenta que un 55%, que es el mayor, ¿verdad? Son personas con vida religiosa consagrada las que sí conocen ese término, ¿verdad? En contraposición de los sacerdotes que son menos que los que sí conocen y los seminaristas o los laicos, ¿verdad? Entonces ya en el análisis, ya en la reflexión en base a lo que se ha leído y lo que se ha desarrollado
devenir de esta investigación, puedo hacer el análisis que esto se puede deber, digamos, al nivel de educación que tiene un religioso de vida consagrada contra un sacerdote, ¿verdad? Que tiene menos estudio que uno de vida consagrada. O también puede ocurrir que sea ahí allá hay temas económicos, digamos, en cuanto a la curia nacional y las órdenes religiosas extranjeras que vienen. Entonces, ya todos esos datos me hacen ir a esa bibliografía antes recabada para poder ir presentando los hechos de la realidad. Entonces, de alguna forma, Excel es una muy buena herramienta para ir codificando esos datos. Hablamos también de Flourish, vamos a ver algo en Google Data Studio, que también, como decíamos, es bastante amigable. Si se dan cuenta, yo solo me metí a Google y ya abrí, ya estoy metido en Google y ya puedo generar un primer informe, ¿verdad? Acá están todas las plantillas que se puedan utilizar o que se quieran utilizar. Antes me está pidiendo una base de datos de qué voy a utilizar para poder analizar. O sea, si no tengo esos datos numéricos o duros, no voy a poder analizar nada, no voy a poder usar mis variables. Entonces, Google ya me presenta algunas bases de datos de algunas, bueno, son fuentes de datos, ¿verdad? De algunas otras aplicaciones de la analítica de YouTube, por ejemplo, de la analítica de Google Storage, ahí puedo tener datos también, pero básicamente pueden ser datos extraídos de una hoja en Excel, ¿verdad? Y luego, bueno, aquí están algunas de las hojas que yo he trabajado. Lastimosamente, pues no las puedo presentar porque también son datos un poco confidenciales, pero para fines de que ustedes se den solo una miradita en el Data Studio, esta es la plataforma, añado mis datos y ya puedo ir cruzándolo, ¿verdad? Eso sí, si tengo datos en Excel, los tengo que subir al Data Studio, al Google Sheet para poder trabajarlos ya en el Data Studio, ¿verdad? Bueno, regresamos a Atlas T, también es una herramienta que algunos investigadores utilizamos para poder codificar datos. Esta herramienta ya es un poco más de paga, ¿verdad? Como les decía, solo tiene 15 días gratis y luego el trabajo se puede empaquetar para luego tenerlo para una futura consulta, pero es un poco complicado, entonces sí, pero la, la paga no es tan cara, digamos, anualmente cuesta como unos 300 quetzales, por ahí, 350. Si la van a utilizar todos los días y va a ser una herramienta que les va a sacar de apuros, pues ustedes evaluarán. Siempre esos 15 días que nos dan gratis es como para ir conociendo, además hay bastantes tutoriales y la, este, todo el soporte que Atlas T tiene también es bueno, les decía, esta es la plataforma y bueno, básicamente aquí se ingresan los documentos que queremos analizar, pero quiero abrir alguno para que ustedes lo puedan ver así rapidito. Por ejemplo, entrevistas, digamos este proyecto que tengo acerca de la comunicación eficaz. Aquí está la plataforma, podemos ver que aquí ya hay ingresados algunos documentos para el análisis, análisis de encuestas, bueno, ahí se meten todos los documentos que queremos. Lo bueno de esta herramienta es que muchas pueden ser de todo tipo tipo de documentos. Por ejemplo, pueden ser texto, pueden ser audios, pueden ser videos, pueden ser fotografías. Ahorita está un poco lento por el hecho de que todo lo estamos haciendo a través de internet, ¿verdad? Y luego podemos ir codificando de alguna forma para poder no tener nuestra información pero bueno, eso era solo básicamente una muestra para que ustedes pudieran conocer la plataforma y darse una idea
de que el cruce de datos, por ejemplo, ¿verdad? Aquí ya abrió un documento, este documento está, acá lo he ido codificando, digamos, aquí yo leo esta parte que está sombreada en azul y ya le pongo una codificación, ¿verdad? Puedo continuar con el texto, que hay otra codificación acerca de este que se desconfiguró, pero bueno. Y luego ya puedo hacer un análisis en cuanto a los distintos códigos que he ido manejando, digamos, si este fue un código de comunicación no verbal, que también puedo buscar todos los códigos de comunicación no verbal que tenga ese mismo documento y ya sobre eso hacer el análisis, ¿verdad? También hay una herramienta de nube de palabras para ver qué palabras son las que más se utilizan dentro de este mismo documento, por ejemplo, que puede ser una entrevista, que puede ser un, un documento a partir de un texto, ¿verdad? Entonces, aquí hay palabras que, por ejemplo, la que vemos que resalta es la palabra comunicador, ¿verdad? Y me da, por ejemplo, me dicen cuántos casos se utiliza, etcétera, habilidad, y esa también puede ser una herramienta que nos pueda ir dando algún tipo de información para ir cruzando nuestras variables. Pero bueno, regresemos porque si no, el tiempo se va volando. El periodismo de datos, entonces, básicamente son todas esas herramientas ofrecidas por la tecnología y de las matemáticas, que a veces nosotros tenemos miedo de esas matemáticas, ¿verdad? Que combinan los datos cualitativos y cuantitativos para generar análisis más potentes. Como les decía, también, bueno, podemos echar mano de cuadros conceptuales, de flujos de trabajo, y también podemos echar mano de cuadros comparativos, ¿verdad? Para ir generando nuestra nota. La idea es presentándoles estas herramientas que ustedes se metan, ¿verdad? A decir, bueno, ya ahora voy a usar el Excel un poco más profesionalmente, me meta un mi curso de Excel o cursos de Google Data Studio, que hay varios en Doméstica, en Creana. El mismo Google presenta sus cursos para poder hacerlo. Flourish tiene un montón de tutoriales, Atlas T también tiene mucho soporte y para poder ayudarles con eso. Entonces ustedes ahí sí que métanse a navegar, a buscar una herramienta que les pueda ayudar a hacer ese flujo de datos más rápido y para que ustedes puedan ir interpretando, haciendo su cruce de variables más adecuadamente. ¿Se puede hacer a mano? Se puede hacer a mano. ¿Se puede utilizar herramientas? Se puede utilizar herramientas, que es lo que nos va pues a facilitar de alguna forma estos datos, que pues los datos son a veces muy grandes. Entonces esto es básicamente una recomendación, ¿verdad? Que puedan utilizar estas herramientas. ¿Alguna duda con lo que es el cruce de variables? La verdad es de que no sé si entrará en el cruce de variables, pero hay muchos compañeros, e incluso en algunas ocasiones de mi parte he utilizado datos que corresponden a datos oficiales, Claro. pero la realidad es otra porque hay bastante subregistro. Entonces, al principio le contradicen a uno, le dicen a uno de que es una información falsa o incompleta, pero como cuando hay falta de, cuando hay ese manejo de información que no está completa dentro de los datos oficiales, a veces es difícil ir contra las personas que quieren que su estadística o sus datos sea la que debe ser, y muchas veces no es la realidad. Claro, claro, estoy de acuerdo con usted que muchas veces estos datos reflejan a veces lo que la institución se quiere que se refleje, ¿verdad? Es también un poco difícil ahí, pero está también al final del día es esto, ¿verdad? Contraponer información contra información para ir buscando la verdad, ¿va? ¿Alguna otra opinión? Yo tengo una duda. Mi tema es sobre psicología emocional y su efecto en la pandemia.
Estuve Ajá. buscando estadísticas tanto en la Asociación de Psicólogos, en el tema de salud mental desde el punto de vista del ICS y de otros lugares, pero no existen estadísticas. Si hay algún guatemalteco que haya buscado apoyo psicológico, realmente solamente las estadísticas personales de cada uno de los psicólogos como profesionales, pero ahí no hay absolutamente nada de información al respecto. ¿Qué se hace en ese sentido? Sí, es muy a veces frustrante porque en países como los nuestros la estadística a veces no se lleva como en otras regiones, ¿verdad? Que hay bastante información en cuanto al dato duro. Sería de ir buscando alguna institución o podrían también, alguna tesis que tal vez pudo haber el estudiante ido a alguna institución y conseguir alguna información por ahí, entrevistas con algún psicólogo, usted podría ir indagando, ¿verdad? Es lo que se me ocurre. Pero sí, es cierto, en algunas instituciones no tenemos una fuente de datos real o fidedigna. Pero sí, puede conseguir información con entrevistas con algunos psicólogos para saber cuál es su opinión, digamos, en cuanto a ese hecho de la realidad. Sí, Timoteo me decía. Recuerdo que la Universidad de San Carlos presentó esta semana un estudio sobre los efectos del COVID, pero específicamente en el personal Un médico personal médico. Ujú. y paramédico, sí. Pero tal vez para la colega que se aboque al colegio profesional de psicólogos. Allí tal vez le pueden, tal vez le pueden apoyar en, digamos, en este tema. Yo me recuerdo haber leído en el chat el trabajo que ella pretende hacer, pero no recuerdo cuál es digamos, el enfoque, digamos, exactamente, pero sí el Colegio Profesional de Psicólogos le puede apoyar y en este tema de que revise este estudio de la Universidad de San Carlos porque tiene algunos elementos se pueden ir digamos extrayendo Exacto. para tener una idea cómo enfocarlo, pero sí es un tema interesante, pero que no hay estudios relacionados con eso con los efectos que puede, digamos, que puede provocar digamos, el encierro, no se ha profundizado en ese tema. Y sí, además es algo muy novedoso, ¿verdad? Todavía estamos averiguando de qué se trata esta enfermedad y ya irnos a algo más específico es todavía mucho más difícil de poder tener ya datos cuando todavía hay datos que no tenemos, ¿verdad? Entonces, es un tema novedoso, pero su nota puede incentivar a la investigación profunda, ¿verdad? Recuérdense que esto, pues sí es una investigación, es una reflexión, pero incluso el enfoque puede ir a eso, ¿verdad? A incentivar una investigación profunda en cuanto a esos estados que pueda generar o ese ambiente que pueda generar esto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, por ahí puede ir y es cierto, no va a encontrar los datos tal cuales, pero tal vez en alguna institución o el colegio de psicólogos puede ir consiguiendo alguna información para poder ir armando su nota periodística y poder aportarlo, ¿no? Para que luego existan ya investigaciones académicas que, no sé, algún estudiante de posgrado en psicología pueda ir retomando, ¿verdad? Y ya se pueda generar, pero ese ya es su aporte, digamos, poner en la palestra el tema. Y eso ya es bastante aporte. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Guatemala está repleta de estudios Sí. y pocas acciones. En muchas ONGs se encuentran también este tipo de estudios que realmente también lo han hecho de una manera muy profesional, entonces, en diversos ámbitos, y no dudo que haya también en lo que busca la compañera, pero Claro. sí hay tantos estudios y muy buenos que realmente siguen engavetados y que al
y que hoy por hoy todavía siguen vigentes. Claro, sí, también tenemos eso de que algunos estudios están engavetados, ¿no? O sea, se hicieron, pero no se hicieron públicos. Entonces ahí es un poco de ir buscándole y acercándose a las instituciones. A veces nos pueden hacer la campaña, ¿verdad? De brindarnos. Pero sí que hay buenos investigadores en Guatemala, hay buenos investigadores. El problema es la estructura, ¿verdad? A veces no ayuda lo suficiente. Pero gracias por el aporte, Ronaldo. ¿Alguien más? Bueno, luego pasamos al siguiente paso de nuestra reunión, que es la redacción, ¿verdad? En la redacción vamos a seleccionar el tema periodístico, vamos a seleccionar el formato que vamos a utilizar y luego vamos a la propia redacción, ¿verdad? Donde si vamos a generar un podcast, necesitaremos un guión, o si vamos a generar un video, vamos a necesitar un storyboard, ¿verdad? Para irnos dictando las pautas de cómo ir este, generando nuestra pieza comunicacional. Entonces, en este momento ya hemos hecho una planificación, eh, hemos cruzado nuestros datos para ir haciendo nuestra reflexión acerca de este hecho de la realidad y ahora queremos presentarlo, ¿verdad? Es decir, vamos a seleccionar la forma, ya el fondo de alguna forma lo hemos ido cocinando, ahora la forma eh, es el método que utilizaremos para presentarlo, ¿verdad? Entonces, dentro del género periodístico, pues el género líder es la noticia. Partiendo de la noticia, vamos a hacer un artículo, vamos a realizar una crónica, vamos a realizar un reportaje, que serían los tres géneros periodísticos que yo les recomendaría. Un artículo podría ser muy bueno, un reportaje igual, ¿verdad? Este, eso es en cuanto al género, ¿verdad? Ahora, si lo llevamos al formato, ya podemos tener una crónica en video, o una crónica en audio, o una crónica en texto, ¿verdad? Podemos tener un reportaje en video, podemos tener un reportaje en audio, o podemos tener un reportaje en texto. Entonces ya el formato ustedes lo determinarán de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? Yo no les voy a pedir un video que sé que podría ser bastante vistoso y pues conociendo a nuestros guatemaltecos que prefieren ver un video, una fotografía que un texto, o leer un texto, también es muy bueno pensar en un video, pero a veces no nos da la chamarra, ¿verdad? Para poder realizarlo, no tenemos a la mano una cámara o más que una cámara, un aparato de edición eh, lo suficientemente o no podemos utilizar las herramientas. Si lo tienen, si pueden accesar a eso y se quieren echar al agua con eso, están en todo su derecho, si no, un buen texto también puede ser funcional para vías de esta práctica periodística y de realizar nuestra pieza, ¿verdad? O si ustedes en algún momento quieren generar un buen texto, presentarlo y luego tener el tiempo suficiente, porque también el tiempo nos apremia, ¿verdad? Para ir a buscar las imágenes, editar las imágenes, ponerle el audio y la música necesaria. En un tiempo luego después de esto, pues también es válido, ¿verdad? Aunque ya no esté dentro de nuestro taller, pero que ustedes lo quieran desarrollar, porque ya sé que ustedes son bastante proactivos y quieren seguir aportando. Y bueno, sería bueno que ustedes ya fueran determinando, digamos, siguiendo con esa hojita Word que tenían, donde tenían su título, su tema, digamos, y sus objetivos, su paradigma, y que iban haciendo sus cruces, buscando sus fuentes. Hoy dijeran, bueno, voy a seleccionar mi género periodístico, va a ser este porque es el que yo manejo mejor, o porque es el que se adecua mejor, o también pueden seleccionar el formato. Yo voy a hacer un artículo, es un texto, o voy a hacer un storyboard porque mi formato va a ser un video. Entonces voy a seleccionar estas imágenes. También para hacer guiones y storyboards existe software, ¿verdad? Y ustedes ponen ahí software para hacer storyboard y ahí aparecen los dibujitos, ¿verdad? Para poder ir armando el storyboard. Eso también, lo que yo les quiero dejar el día de hoy es que busquen, ¿verdad? En Google es una herramienta muy buena como para encontrar. Lo que pasa es que a veces ahí me decían, lo más importante en Google no es lo que se encuentra, sino lo que se pregunta.
y saber preguntar es lo más importante en Google para poder encontrar lo que nosotros de alguna forma necesitamos, ¿no? Entonces, sí, Timoteo, perdón, no le había visto, cuénteme. No, no, ahorita solicite la palabra. La, por razones de tiempo, Ajá, el, el material se tiene que presentar el otro, ya la pieza comunicacional se tiene que entregar el próximo domingo o el próximo domingo eh, solo concluimos con la tercera reunión, va a haber algún tiempo para, digamos, afinar. Planteo esto por lo claro. siguiente. Ujú. Este, yo ya tengo toda la, digamos, toda la información, solo me falta que por razones de tiempo, si la próxima semana, la próxima sesión, ya se tiene que presentar la pieza comunicacional definitiva como el entregable final, o aún vamos a tener tiempo para afinar detalles, por ejemplo, eh, y en este paso 4 yo ya tengo que definido que es un artículo de investigación periodística, ¿sí? Tengo toda la información recabada, solo tengo que hacer digamos, la redacción, pero después de eso tengo que pasar al tema del diseño y la diagramación de esa pieza comunicacional. Entonces mi pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar la tercera sesión? Sí, gracias por la intervención, don Timoteo. La tercera sesión básicamente va a ser eso. Vamos a afinar cosas, pero solamente afinarlos, ¿verdad? Ya no, ya ustedes tienen que venir con su redacción, ya tienen toda la selección de su tema, o sea, básicamente es afinar dos, tres cositas y, y poderlas publicar, ¿verdad? Como decíamos, en alguna red social o en algún blog que ustedes quieran y luego divulgarlo para luego pasar a cada uno de nosotros a revisar esas piezas y dejar nuestros comentarios en las distintas redes sociales. Entonces, sí, el trabajo ya tiene que llegar en un 90% o 95% realizado, ¿verdad? Solo para ir afinando cosas en la primera media hora de nuestra reunión del próximo domingo y luego pues ya quedarnos viendo las piezas y comentando, ¿verdad? Eso es básicamente, ¿verdad? Durante la semana, con mucho gusto, podemos ir eh, dando retroalimentación y eso para que tengan una pieza comunicacional bastante buena, que no lo dudaré, cada uno de ustedes son profesionales en su ámbito y ahorita lo único que estamos haciendo es básicamente ir reflexionando en cada una de esas partes, ¿no? No sé si quedó satisfecho, Timoteo. Es- sí, sí, sí. Pero Sí. después de esa revisión, va a existir otro tiempo para, pu- para publicarla como pieza final, o el domingo ahí concluimos. El domingo concluimos, nosotros publicamos, luego cada uno de nosotros como compañeros vamos a pasar por nuestras distintas redes sociales verificando y viendo Ah, las ya. publicaciones. Seguramente van a haber comentarios, pero si luego usted quiere modificar su pieza porque hubo un comentario o alguna, eh, no sé, crítica constructiva que usted diga, esto merece que lo baje, lo componga y lo vuelva a subir en un periodo de tiempo corto, digamos, durante el mismo domingo, está en su derecho de poder hacer esa mejora. Claro que sí, ¿verdad? O sea, la idea es que la pieza comunicacional aporte y que aporte en lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, claro que sí, va a tener esa oportunidad. Gracias. Perdone, una consulta. Ajá, Eh, mm, bueno, yo tengo LinkedIn, pero no lo he actualizado, digamos. ajá. ¿Es, es necesario colocarlo solo ahí o se pueden usar las diferentes redes sociales que uno maneja? En un primer momento habíamos hablado de LinkedIn porque es una red social de profesionales, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que la mayoría de personas que nos puedan dejar algún tipo de comentario sean profesionales y pues no ahondar solamente en la pura doxa, ¿verdad? En la pura opinión, me gusta, no me gusta, sino que hayan aportes un poco más
De de, fondo. de fondo, ajá. Por eso es que LinkedIn sería una mejor red. Ahora, sí podemos, como en el caso que creo que era Timoteo que nos decía que tenía un blog, colocarlo en un blog y luego pues en nuestras distintas redes sociales, digamos, divulgar que está puesta esa pieza comunicacional en ese blog para que la gente llegue al blog, ¿verdad? Incluso también, digamos, si lo ponemos en LinkedIn, vamos a hacer una especie de post en Facebook o en Twitter y para que lleguen a visitar nuestro LinkedIn. Igual usted va a tener la visita de 21 personas que estamos hoy reunidas, más yo y alguna otra persona, ¿verdad? José, ¿y no sería mejor que previo previo al domingo Ujú. y a publicar la pieza en una red social, hagamos una especie De ensayo. de, no, de validación entre nosotros, como poner un tiempo, un cronograma, decir, bueno, la pieza tiene que estar, debe ser compartida el jueves, ¿Mm? ¿ya? Y el viernes y sábado, cada uno de nosotros comentamos las piezas, ¿sí? Para que ya el domingo Ujú. ya tengamos cada uno de nosotros tengamos cierta retroalimentación entre nosotros, como quien dice, lavar la ropa sucia entre nosotros. Pues a mí me parece buena la propuesta, no sé qué piensen los demás. Lo único es que nos quedamos con menos tiempo de trabajo. Yo me imagino que algunos estarán afinando el sábado, ¿verdad? Entonces, si todos se comprometen a que terminen todo digamos, su afinación el viernes y que podamos el sábado hacer ese tipo de, digamos, de autocrítica entre nosotros mismos el domingo, pues estaría el sábado y domingo, o estaría bien. No sé qué opinen los demás. Yo le entendía al compañero que el día jueves, pero no importa si es viernes o sábado. Y que yo sería de la opinión de que quienes puedan y lo tengan, pues que lo hagan. Y los que nos haga falta o necesitemos hasta el domingo para hacerlo, pues hasta el domingo. La idea es de que los que ya lo tienen con anticipación puedan corregir o editar el trabajo y tenerlo de una vez planchadito el domingo. Claro, Sí, claro. es que aquí hay doble, digamos, doble vía, ¿no? Ujú. Yo puedo mandar mi trabajo el jueves o viernes, pero si nadie de nosotros, de los que estamos en este grupo, me comenta, me quedo igual. Claro, Entonces, sí, el compromiso tiene que ser de doble vía. claro, claro. Esa es la idea, ajá. Sí, Pues la también, revisión sería precisamente por todo, aunque no se envíe, aunque yo no envíe mi trabajo el jueves o el viernes, obviamente sí apoyar en la revisión de los compañeros que sí ya lo subieron. De hecho, es una retroalimentación también personal para cada uno de nosotros. Exactamente, esa es la idea. claro. Entonces, me parece acertada la participación de Ronaldo. Creo que es más liberal, digamos, en el sentido de que, bueno, el que lo tenga en el día que sea, ¿verdad? Si lo tiene miércoles, pues tenemos incluso miércoles, jueves y viernes para poder comentarle, ¿verdad? O Exacto. tener más tiempo. Entonces, el que lo pueda subir lo más pronto posible, que nos ponga en el chat dónde lo encontramos y vamos a buscarlo, ¿verdad? Entonces, y le dejamos nuestros comentarios. La cosa que sería el límite sería el domingo y va a tener menos tiempo para que le podamos comentar, ¿verdad? Entonces, me parece que podría ser de esa forma. También podría ser en el grupo de WhatsApp antes de ser publicado, solo para ser revisado. Esa es la propuesta, Ajá, ajá. Porque en como cualquier sea. momento, Yo sí pienso que sí, es mejor por WhatsApp. Por WhatsApp, mejor por WhatsApp. Apoyo WhatsApp. muy bien. Por WhatsApp, me parece que todos manejamos más el WhatsApp y es menos poner, digamos, otro lugar de visita. O sea, en el WhatsApp ya podemos concentrar todo. ¿Qué les parece? ¿Quedamos así? Listo. Va. Entonces, el que tenga el día que tenga y lo pueda subir, y miren, aquí está para que me critiquen, digamos, de forma constructiva, pues lo sube. Bueno, esto este paso 4 nos va a llevar a la reflexión acerca de
pues, qué es lo que queremos lograr, ¿verdad? Buscar nuestros objetivos que nos planteamos en un primer momento y qué es lo que queremos hacer. Y lo que queremos hacer, básicamente con nuestra pieza comunicacional, es persuadir. Pero persuadir, ¿cómo, verdad? Hay muchas herramientas y hoy está muy de moda el famoso storytelling, ¿verdad? El que son herramientas que utilizamos para precisamente eso, ¿verdad? Persuadir a nuestro lector, a nuestro, pues asiduo, a nuestras redes, que se quede con nosotros, ¿verdad? Persuadir no es más que evocar, tratar de convencer, evocando los miedos del lector, cuestionándolo, aplicando un sentido de urgencia o de pérdida, pero siempre de una forma fácil, ¿verdad? Fácil y sencilla de digerir por nuestros consumidores, digamos, de nuestro contenido, evocando sus miedos o cuestionándolo o diciéndole esto es urgente o si no pasa esto, pues se perderá, pero siempre de una forma sencilla, ¿verdad? ¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta en el momento de nuestra redacción? Uno es la economía de la atención. Recordemos que hoy en redes sociales no competimos solamente contra otro medio de comunicación local o contra un medio de comunicación grande, ¿verdad? Sino que competimos con toda la información que se genera en el internet, ¿verdad? Desde la fotita ahí del bautismo de los 15 años o del bailecito ahí de estas personas en TikTok hasta pues notas académicas como las que nosotros queremos llevar con notas de reflexión, ¿verdad? Entonces, esa competencia que tenemos ahora es mucho más grande, ¿verdad? Porque antes identificábamos competencia como 2 o 3 medios de comunicación más, hoy es todo el mundo porque todo el mundo está generando contenidos. Sabemos entonces también que es una transacción, ¿verdad? Tenemos que pensar que le estamos dando a las personas que tengan que tengan el suficiente valor para quedarse con nosotros leyendo esa nota, viendo ese video o escuchando ese podcast, ¿verdad? ¿Qué está ganando esa persona? Al final es un juego de ganar, ¿verdad? Yo obtengo información, me quedo con usted y consumo esta información. ¿Por qué? Porque su información para mí es valiosa, tiene valor, me importa, me interesa o me va a servir en algún ámbito de mi vida, en alguna área de mi vida, y por eso me quedo aquí. ¿Usted qué me da? Buena información y yo le doy mis datos, ¿verdad? Le doy mi tiempo. Mis datos, quiero decirle, básicamente nosotros podemos pues tener una fuente de datos donde para poder ingresar a escuchar o ver nuestro video, pues tenemos que dejar algún tipo de dato, un nombre, un correo electrónico y nuestro tiempo, ¿verdad? El tiempo que vamos a estar consumiendo el contenido que nosotros estemos generando. Así es que, bueno, desgraciadamente la audiencia en este sentido manda, ¿verdad? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Esto es así, ahora la gente puede simplemente seguir adelante y omitir nuestra información, por lo que nuestra información, como hablábamos, tiene que lograr persuadir a las personas y poder quedarse con nosotros, para luego poder iniciar ese proceso de transformar la opinión, ¿verdad? Hablamos en la semana pasada de que somos decodificadores de la información, es decir, en buen chapín, ¿verdad? Le servimos el tamal ya desenvuelto a las personas solamente para que lo degusten, ¿verdad? No se los dejamos solamente así, ¿verdad? Ya de alguna forma decodificamos, extrajimos la información, la esencia, para dárselos a nuestros consumidores de alguna forma un poco más, pues seleccionando desde todo este cúmulo de información que existe en el internet y en las redes sociales y en nuestro mundo, las partes que a ellos les interesan, ¿verdad? Ahí hablamos mucho de los algoritmos y que la gente alguna vez está metida dentro de la burbuja del algoritmo, sí puede ser, pero es también deber de nosotros, a base de nuestra técnica y de nuestra persuasión, el que podamos llegar a los diferentes públicos, ¿verdad? Y que podamos empezar a
formar y transformar nuestra opinión o la opinión de las demás personas. Debemos de hacer rastreables nuestros trabajos, nuestra creación a través de una creación de plan de medios digital que aplique el SEO y las palabras claves. Ahí volvemos a escuchar la palabra clave, ¿verdad? Como rastreables, es decir, que nuestros trabajos tengan ciertas características que ayuden a los buscadores como Google, a todos los buscadores de contenido, ¿verdad? Como Google, a que la gente pueda encontrar. Entonces, si tenemos un trabajo como, no sé, acerca de turismo, digamos, tener ciertas palabras claves que le indiquen al buscador que nosotros estamos ahí y nos coloque en los primeros lugares, ¿verdad? Esto con el tiempo vamos a irlo mejorando, pero sí desde ya podemos dentro de nuestra redacción ir incluyendo estas palabras claves que encontramos en algún primer momento cuando estábamos haciendo ya en nuestro cruce de palabras, ya podemos ir encontrando algunas palabras claves, ¿verdad? Entonces esas palabras claves pueden servirnos luego para utilizarlas en nuestro posicionamiento SEO, ¿verdad? El posicionamiento SEO no es más que ayudar a estos motores de búsqueda como lo son Google y tantos otros, ¿verdad? Que nos puedan encontrar nuestros trabajos, ¿verdad? Entonces, estas palabras clave también podemos utilizar algún tipo de software como Google Trends, donde colocamos la palabra y nos dice qué tanto están las personas de tal región, buscando esa palabra y sabemos, y ahí sí más o menos darnos una idea si es bueno o no utilizarlas, ¿verdad? Entonces es importante que dentro de nuestra redacción, especialmente en los títulos, ¿verdad? Estas palabras poderlas irlas colocando para hacer rastreable nuestro trabajo, ¿verdad? No solo dentro de nuestro entorno, sino en todo el mundo, ¿verdad? Hoy, como decíamos, estamos compitiendo con todo el mundo, ¿verdad? O sea, todos tenemos acceso a mucha información. Entonces, la pregunta es ahora, bueno, ¿información o entretenimiento? Bueno, yo diría ambas, ¿verdad? Que presentemos piezas de comunicación entretenidas, que sean fáciles de leer y disfrutar, o fáciles de ver, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo estemos dando información, ¿verdad? O sea, no solamente un texto puro y duro, ¿verdad? Que muchas veces solo vamos a ver y no nos vamos a interesar en ellos. Entonces sí, la pelea entre información y entretenimiento, pues realmente no debe ser una pelea, sino una mezcla de ambos para poder conseguir llegar con nuestros trabajos a la audiencia que nosotros estamos buscando llegar, ¿verdad? Con nuestra esencia, como decíamos, como base, como conocimiento del público objetivo para tener piezas de buena calidad, ¿verdad? Entonces, no sé, cuéntenme ustedes qué piensan en cuanto a estos Sí. tres temas de la economía de la atención, de la transacción y de que debemos ser rastreables. No sé si tienen algún comentario, alguna duda. En principio, si se le llama competencia, pues obviamente sí la hay. Claro. Pero más que una competencia, debería de ser una alianza estratégica. Obviamente que los medios de comunicación algunos están parcializados o realmente está dividido. Uh-huh. Aparte de toda la información que genera toda la gente por medio de las redes sociales, las cuales pues obviamente al hacer una transmisión en vivo, por así decirlo, claro, se crea una desinformación y abuso el abuso realmente de las redes, puesto que dicen lo que quieren, lo que se les da la gana y a veces sin base fundamental de lo que está pasando, simplemente favoreciendo a la necesidad o a lo que cada quien quiere que se sepa. Por eso la importancia de la investigación. El nicho de mercado por nuestra audiencia depende realmente de cómo es que nosotros vayamos a redactar o realmente dependiendo de la información que se dé, eso es lo que se va a dar. La mayoría de gente no lee, ya lo dijo usted muy bien claro, solo quiere ver una imagen, un video y nada más, y a veces no profundiza.
a excepción de aquellos que realmente están viviendo una problemática o una situación que afecta de manera directa a sus familias, sus hogares, empresas, su economía. Entonces, esa es una cuestión que va a estar un poco difícil, pero pienso que lo visualizo de esa manera, de que un momento van a haber alianzas estratégicas, así como lo estamos haciendo nosotros acá entre el grupo que estamos, que nos vamos a revisar y nos vamos a decir nuestros pros y contras, y que eso pues nos va a ayudar a crecer. Pues de la misma manera podrían ser en medios de comunicación, aunque ahí básicamente es la venta de la información, de la publicidad y de todo, o manejo de información. En el caso mío, como ya lo expuse la vez pasada, lo hago de una manera como responsabilidad social. Yo tengo mi empresa de fotografía y realmente es como que tuviera cerrado ahorita el negocio desde hace 2 años, ¿no? Que no hay actividades de ningún tipo. Sin embargo, lo que es el periodismo me ha gustado desde hace muchos años y lo hago de una manera como responsabilidad social, pero siempre enfocados en decir la verdad, en buscar, investigar y decirlo. Sin embargo, cuando hay alguna situación muy álgida, ni las personas, ni las entidades, ni las ONGs hacen una demanda pública o una investigación de lo que se publica con documentos reales, ¿no? Entonces, a veces lo dejan a uno, no sé, dudando si realmente la gente quiere un cambio o realmente estamos tan hartos o tan llenos de corrupción que nadie quiere hacer nada al respecto. Claro, sí, ahí está el reto, ¿verdad? Y bueno, como en todo, a veces hay días buenos, a veces hay días malos, a veces que tenemos mucha energía para seguir esta lucha y hay algunos días en que no quisiéramos seguir en la lucha, pero ánimo, ¿verdad? Eso es, somos periodistas y creo que estamos llamados a esa espera de poder transformar de alguna forma la opinión para pasar, como les decía la semana pasada, de un estado de insatisfacción a uno de menor insatisfacción, ¿verdad? O estar mejor satisfechos con nuestra realidad, ¿verdad? Sí es difícil romper la burbuja porque muchas veces las personas que están afines a una idea siguen dándole like, siguen buscando información acerca de esa idea afín que ya tienen, ¿verdad? Y no buscan hacia afuera. Pero esas personas que están hacia afuera buscando somos nosotros los periodistas, ¿verdad? Y tenemos que hacer de alguna forma esta lucha para poder romper las burbujas. Y bueno, si usted no está de acuerdo con este aspecto, pues yo se lo presento de tal forma para que usted ingrese y lea y se informe o vea mi video o escuche mi podcast de alguna forma y empezar a cambiar esa mentalidad que se tiene o esa opinión que se tiene y entonces ya esta persona amplíe su conocimiento y su acerca del tema que estemos tratando, ¿verdad? Entonces, pues sí, es una ardua tarea, pero esa es la misión, ¿verdad? ¿Alguien más que quisiera compartir con nosotros algunos aspectos de redacción? Solo para agregar o reforzar lo que usted indicó, en este caso, en las redes sociales sí necesitamos a veces utilizar herramientas digitales. Por ejemplo, hay varias herramientas que nos permiten qué palabras están en tendencia, ¿verdad? Creo que es Google Trends. Sí, Google Trends. Hay otra herramienta que también nos sirve para analizar nuestro alcance, Google Analytics, que también las uso, Google Trends, Google Analytics. El cortador también para redes sociales también nos sirve bastante. Y obviamente optimizar a través de las palabras claves que podemos... Google nos ofrece varias herramientas para que podamos posicionar, en este caso a nivel digital, nuestro documento escrito, cualquier pieza comunicacional, pero sin olvidar que al final, si no tenemos ese titular o ese lead de impacto, no nos va a generar mayor cosa. Tomando en cuenta que la era digital no es mala, ¿verdad? Sino que simplemente ha venido a revolucionar toda la redacción, porque no es lo mismo redactar para una prensa escrita que para un periódico digital, ¿verdad? Y muchas veces, como muchos guatemaltecos, no todos, pero muchos no leen completamente la nota, entonces la entrada siempre o los leads van a ser de impacto. Pero sí,
eso de las herramientas de Google sí nos sirven bastante para posicionar de manera orgánica lo que vamos a trabajar. Claro, importante lo que dice, ¿verdad? De manera orgánica, porque también le podemos meter plata, pero ya eso ya es otro tema, ¿verdad? Y ya eso, estamos hablando ya bueno, como les decía, de un plan de medios digital, digamos, ya metiéndole el músculo necesario en cuanto a la inversión de dinero, ¿verdad? Pero si lo queremos hacer de forma orgánica, creo que con algunas pequeñas técnicas de redacción podemos ir mejorándolo. Y sí hay herramientas, como usted bien lo menciona, Google Trends, Google Analytics, que nos pueden, y herramientas de paga, ¿verdad? Que también podemos buscar en el mismo Google herramientas de paga para poder analizar nuestras palabras clave. Pero sale siempre de nuestro análisis, ¿verdad? De nuestra cruce de variables, cuáles son las palabras clave que nosotros podamos utilizar para poder ponerlas. Pero ahí podemos sacar 50 palabras clave y luego, bueno, cuáles son las 10, las 5 más importantes, que son las que nosotros vamos a posicionar dentro de nuestro texto, de nuestro post, para que nuestra pieza pueda llegar más lejos y a más personas, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí, los hashtags también podrían ser, y Exacto. taguear también a quienes se requiera taguear o a quienes cree uno que pueda interesar la información. Sí, como usted decía, ¿verdad? Tener alianzas estratégicas al momento de taguear a alguna persona, que esa persona también retuitee o comparta nuestra información para llegar a más personas, también es importante, ¿verdad? Personas con una mentalidad un poco más clara que pueda decir, bueno, este texto tal vez no es 100% como lo comparto yo, pero hay aspectos que sí, entonces igual lo comparto en mis redes y eso ya va generando de alguna forma discusión y reflexión a otras personas e impacto llegando a más personas, ¿no? Que eso es lo que queremos. Ahora regularmente se da la situación de que copian texto, bajan las imágenes y lo copian como propio. Y realmente al final se va la información, pero deja mucho que desear de las Sí, personas. ahí ya estábamos hablando de conceptos como con los que veíamos en la semana pasada de ética, ¿verdad? Y el plagio es muy común. También tenemos que tener cuidado con las llamadas fake news, ¿verdad? Que también son distorsionadores de la información. Retos hay un montón dentro de las redes sociales, ¿verdad? Entonces es importante, bueno, si nosotros vamos a retuitear algo o a compartir algo, sí como profesionales que somos, ¿verdad? Dar realmente el derecho Los créditos. de créditos a las personas. Sí, ajá, es importante. A veces no lo harán con nosotros, pero como usted dice, por lo menos la información va. Pero esperemos que cada vez sea menos. Ajá. Bueno. Bueno, hablemos un poquito del enfoque de contenidos, que eso lo vimos en uno de nuestros módulos, ¿verdad? Cuando redactemos tenemos que estar pensando también en el enfoque que en algún primer momento ya nosotros estábamos delimitando, ¿verdad? Si queremos que nuestro enfoque sea informando, inspirando o divirtiendo a nuestro público, ¿verdad? Y bueno, dirigirlo de esa forma o creando algún tipo de información que le ayude en su día a día o que le haga alguna reflexión, que le haga reflexionar, ¿verdad? Eso también es importante, ¿verdad? Buscar, aquí hay algunos enfoques, pero por ejemplo también tenemos un enfoque que sea tal vez de primicia o de actualidad o que sea training, ¿verdad? Que esté en la boca, en la palestra pública de momento, eso también puede ser un enfoque, ¿verdad? Que sea novedoso, también puede ser un enfoque. Pero básicamente estos son los enfoques que hemos, digamos, manejado: el informar, el inspirar a las personas, el divertir a las personas, porque también se vale, ¿verdad? Eh, ayudarlas a vivir, es decir, dándole algún texto, algún video que les ayude en su día a día o en la reflexión, ¿verdad? La reflexión también es importante porque eso es lo que ayuda a ir después cambiando comportamientos. Entonces, nuestra forma de redacción también tiene que ir
buscando el enfoque que en un primer momento ya nos habíamos propuesto, ¿verdad? Luego, pasos para tomar en cuenta en la redacción comunicacional. Ya por ahí nos están hablando de que tenemos que tener un gancho. Un gancho, y básicamente el gancho lo vamos a encontrar en el id y en el titular, ¿verdad? De nuestra nota. Luego vamos a describir la problemática que estamos tratando siempre dentro del marco que nosotros hemos buscado de nuestra historia, ¿verdad? Describir qué es lo que está pasando como problema, ¿verdad? Evidenciarlo, porque los problemas no están a la vista de todo el mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos esa agudeza visual, esa olfato periodístico para decir, hey, aquí hay un problema, ¿verdad? Y ponerlo a la vista de todos. Luego presentar los datos, porque eso es un problema, ¿verdad? Ahí ya está toda nuestra reflexión acerca del cruce de variables y de todos los aspectos de las áreas a tratar dependiendo del enfoque que nosotros queremos darle, y presentar una propuesta, ¿verdad? Porque no solo somos críticos, ¿verdad? De la situación, también podemos presentar propuestas, evidenciar que hemos reflexionado sobre los temas y no solamente señalar con el dedo, esto es lo que pasa, ¿verdad? Si está sucediendo eso, yo te presento datos, y luego esta es mi propuesta para una solución y pasar de ese estado de insatisfacción a uno de menor insatisfacción. Y por último, el famosísimo call to action, ¿verdad? El llamar a la acción a nuestro lector, a la persona que visite nuestro contenido, ¿verdad? Ponerle ya el imperativo, el hazlo ya, el cambia tu actitud, el reflexiona, ¿verdad? Para que esa reflexión le lleve a un cambio de modo de vida, ¿verdad? Entonces, esos son los 5 puntos que podríamos ir pensando cuando estemos haciendo nuestra redacción de nuestra pieza comunicacional, ¿verdad? Un gancho que impacte, un lead que impacte, que dé una descripción rápida de la problemática, luego ya profundizamos, ¿verdad?, en la descripción de la problemática, presentamos los datos, presentamos nuestra propuesta y luego hacemos esa llamada a la introspección del lector, ¿verdad? Para que él pueda hacer la acción necesaria para el cambio y la mejora de su vida, ¿verdad? De su situación, ¿verdad? Pero dentro de estas, como ya bien nos decía una de nuestras compañeras, el más importante es el gancho, ¿verdad? Porque luego después, si no lo logramos enganchar, ya no va a haber ni la descripción, ni vamos a presentar los datos, ni vamos a ver nuestra propuesta, ni podemos llamarlo a la acción, ¿verdad? Entonces, el gancho, el número 1, es realmente importante para que se quede con nosotros, ¿verdad? Entonces, el titular es muy importante que podamos poder tenerlo, pensarlo bien, ¿verdad? Y ponerle bastantes minutos de reflexión para que ese titular sea adecuado. Yo les traigo 5 puntos también para generar un buen titular, pero hay muchas recomendaciones y mucha información en varios lados que nos pueden dar también idea de qué es un buen titular y cómo poder maximizar esa oportunidad de encuentro con nuestros lectores, ¿verdad? Algunos de estos están, pues he encontrado varios, pero algunos de estos pues, los he resumido para que sean solamente 5 y sean fáciles de recordar, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que, el de cajón que siempre hemos encontrado en todos nuestros cursos de periodismo, que sea llamativo y que entre 10 y 12 palabras, ¿verdad? Esto ya va también a alguna forma de depender de nuestras palabras claves, que a veces pueden ser largas y tengan impacto dentro de nuestra, ya se me fueron todos, dentro de nuestra audiencia, ¿verdad? Entonces sí, es importante que sea llamativo, en el cual podamos incluir algunas palabras clave, algunos conceptos que nos puedan hacer que las personas lleguen a nuestro texto, a nuestra pieza comunicativa, ¿verdad? Luego, pues que las palabras claves ayuden a los motores de búsqueda a que nos encuentren, ¿verdad? Entonces, en el titular es importante que pongamos las palabras claves, ¿verdad? Previo a haber reflexionado en cuáles son
y haber hecho alguna especie de búsqueda digamos, para conocer si estas palabras sean las correctas y que sean realmente las que llamen a las personas a poder encontrarnos en esta pieza comunicacional. Entonces, estas palabras claves son importantes poderlas colocar en los titulares, ¿verdad? Luego debemos poner adjetivos y sustantivos que aporten, ¿verdad? Las llamadas palabras ancla que nos ayuden a elevar el atractivo de nuestro titular, que causen una buena impresión, ¿verdad? Porque muchas veces va a ser la única impresión. La gente a veces solo mira el título y pues nos pasan, ¿verdad? Si el título no es lo suficientemente llamativo para poder, o si no está dentro de sus intereses, ¿verdad? Luego, que conecte y genere emociones, ¿verdad? Muchas veces el título tiene que llevar eso, es importante manejar las emociones de nuestro auditorio, ¿verdad? Que en un momento siempre con responsabilidad, ¿verdad? No generando una histeria, porque por ahí dicen que también los medios pueden generar una histeria en las personas haciendo un superlativo de la noticia cuando realmente no sucede así, ¿verdad? Entonces sí, debemos de conectar y de generar una emoción en las personas para que entren a ver nuestro trabajo comunicacional. Y por último, bueno, que cumpla lo que promete, ¿verdad? Si el titular dice 10 formas de mejorar su vida levantándose temprano, usted no va a poner solamente 5, ¿verdad? O no va a hablar de aviones cuando está ofreciendo en el titular que está hablando de comida. Eso también es importante, ¿verdad? Cumplir con lo que se promete. Porque también Google de alguna forma puede penalizarnos en cuanto a eso, ¿verdad? De no manejar bien la ética y en cumplir con el titular lo que se ofrece en el resto de la nota. Entonces, básicamente son esas cinco claves, digamos, para tener un titular. Claro, encierran mucho, ¿verdad? Pero esto nos puede dar de una manera general el poder posicionar bien ese título para luego que la gente llegue a nuestra pieza, ¿verdad? No sé, estamos ya sobre el tiempo. Si tienen alguna duda, tenemos ahí 5 minutos más antes que nos corte de nuevo el Zoom, pero no sé, quieren compartir algo o comentario, reclamo. Espero la próxima semana, les prometo, ya no van a ver estos cortes y que tengan su pieza comunicacional pues lista ya en esta semana. Magíster, no tenga pena. Sabemos también de que a veces a nosotros nos suele suceder en una transmisión o en algo, nos quedamos sin datos o algo por decirlo. Hasta yo tenía pena hoy que me quedara sin datos. Muchísimas gracias por la comprensión. ¿Pero alguna duda más acerca del trabajo? Les queda bastante trabajo. José, solo una duda, como estamos participando en un proyecto de la Universidad Panamericana y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ¿existe alguna normativa que en algún momento de la pieza comunicacional se dé algún tipo de crédito o alguna visibilidad? Por parte de las instituciones. Sí. Fíjese que de verdad no sé, pero sí sería interesante poder, como decía Renaldo en su momento, hacer alguna alianza estratégica para que sus documentos también sean vistos por estas personas y que se evidencie el trabajo, ¿verdad? Déjeme proponerlo, me parece muy buena observación, sí, claro que sí. Sí, esa era una situación. La otra es de que los apoyemos entre nosotros. Y cuando digo los apoyemos entre nosotros, uno, haciendo retroalimentación de nuestros trabajos. Dos, yo acabo de compartir mi Twitter. Uh-huh, y, sí. Sí, y que entre nosotros también los comentemos ya cuando estén en las redes sociales, pues porque así ve la gente que nuestra pieza ha gustado, pues
Claro, Antes, entre más comentarios vamos a generar ese ruido, ¿verdad? Para que más para personas. que nosotros mismos hagamos el ruido. Claro, sí, es importante. Por eso les digo, entre más pronto cada quien vaya subiendo su tema y nosotros vayamos comentándoles y luego se suba a las redes para que todo el mundo tenga la visión de nuestra pieza, mejor, ¿verdad? Mejor. Entre mejor pulidita también. Un comentario, también aparte de esas alianzas estratégicas, también podríamos manejar una asociatividad empresarial, por así decirlo. Por ejemplo, yo que me dedico a la fotografía y la manejo de una manera que tengo un poquito de conocimiento, pues lo vengo haciendo desde niño, de una manera con equipo profesional. Claro. Que hoy por hoy, pues por tantas cosas, hasta sin equipo estoy. Sin embargo, también nos podríamos apoyar en ese sentido de realizar algún tipo de trabajo con diferente XY empresa o compañero de una manera de freelance. Claro que sí, me parece interesante. Compartamos en nuestro grupo de chat, ¿verdad? Nuestras publicaciones, nuestros trabajos, nuestras páginas, que con mucho gusto yo ya me he encontrado con 2, 3 personas de ustedes en redes sociales y me ha parecido genial el trabajo, muy profesional, la verdad. Y les felicito, ¿verdad? Porque así vamos haciendo comunidad y vamos dando nuestros comentarios para que crezcamos todos, ¿verdad? Porque la verdad es que nos tenemos que ayudar en estos momentos de tanta incertidumbre. Bueno, creo que la mañana de hoy ha sido bastante productiva. Los dejo ya trabajar durante la semana y durante este domingo, tal vez tienen unos minutos. No se retiren sin antes colocar su palabra presente y su nombre, ¿verdad? Para evidenciar la participación de ustedes acá en la segunda sesión. Y bueno, nos seguimos escuchando a través del chat, viendo nuestros trabajos y cualquier cosa estoy a la orden para poderles ir comentando. Perdonen, yo creo que esto va bastante rápido, pero bueno, realmente era eso, ¿verdad? Un resumen de todos los 3 módulos que vimos. Los módulos están también a su disposición en el storage de la universidad, para si ustedes quieren ir a darles una vistita nuevamente, ahí están. Lo único que estamos haciendo ahorita es hacer una pequeña resumen, ¿verdad? Y 2 horas realmente es muy poquito. Pero me alegro mucho de ustedes, de su entusiasmo y de su profesionalismo. ¿Alguna otra? Gracias, Nick. Feliz día. Muchísimas gracias. Estoy a la orden durante la semana, entonces se me cuidan bastante. Sigan cuidándose, manténganse sanos y nos vemos ya en la próxima y última reunión, y pues en el chat ya saben, estamos a cualquier hora, en cualquier momento. Un abrazo y cuídense. Gracias, Lick. Nos vemos igual. Feliz domingo. Gracias, colegas. Un gusto, un placer.